Buenas, en este video, que es el cuarto video de aprendizaje, vamos a evidenciar lo que sería la palpación de la rodilla en cuanto sería partes óseas y partes blandas y las maniobras especiales. En este caso vamos a tratar a una paciente femenina de edad de 20 años. En este caso el paciente se ubica de cúbito supino. Vamos a palpar lo que sería el trofismo y el tono muscular de ambos miembros, buscando alguna diferencia también en cambio de temperatura de la piel de ambos miembros, y comenzaremos con la palpación de los reparos óseos. Comenzaremos con la palpación de la rótula y nos dirigiremos hacia el tendón rotuliano hasta la tuberosidad anterior de la tibia. Palparemos la interlínea articular y desde ahí nos dirigiremos hacia la meseta articular medial, en donde encontraremos al epicóndilo medial, al tubérculo del aductor, y un poco más por debajo encontraremos a los músculos y palparemos a los músculos de la pata de ganso. Desde ahí nos dirigiremos nuevamente hacia la parte media para dirigirnos hacia la parte externa, donde encontraremos al epicóndilo lateral, al tubérculo de Gerdy y un poco más por debajo a la cabeza del peroné. Ahí se nota cómo estamos palpando lo que sería el tubérculo de Gerdy. Nos dirigimos para abajo y palpamos la cabeza del peroné. Para la palpación posterior, el paciente se ubicará en decúbito prono. Se realizará una pequeña flexión para así poder identificar los tendones de los isquiotibiales. Luego vamos a palpar lo que es el pulso popliteo, y para terminar vamos a palpar el tono y la musculatura de la región posterior. Hoy lo hacemos también con el otro miembro. Colocaremos al paciente en decúbito supino. El kinesiólogo se ubicará del lado de la rodilla de evaluar para sus manos superior e inferior a la rodilla y empezará a realizar un movimiento de aproximación hacia la rótula. Con uno de sus dedos empujará la rótula hacia la tróclea femoral. Este test será positivo en caso de que la rótula no llegue a contactar con la tróclea femoral. El paciente se encontrará de cúbito supino. Con una mano tomará el extremo inferior del fémur y con la otra extremo inferior de la pierna, realizando una ligera flexión de rodilla. A continuación, el kinesiólogo hará una fuerza valguizante llevando el pie hacia afuera. El test será positivo en caso de que el paciente presente dolor en la parte interna de la rodilla. En este caso, el kinesiólogo se encontrará por dentro del miembro a evaluar. Toma el pie y fija la cara medial del fémur, haciendo una ligera flexión de rodilla, y lleva el pie hacia adentro, haciendo una fuerza varizante. El test será positivo si el paciente presenta dolor o manifieste dolor en la cara externa de la rodilla. El paciente se va a ubicar de cúbito supino. Una mano la vamos a ubicar en la cara posterior de la tibia en su extremo superior, es decir, proximal, y la otra sobre la cara anterior de la rótula. A continuación, el kinesiólogo llevará la tibia hacia adelante, es decir, un movimiento de la tibia hacia adelante. Esta prueba será positiva si hay un mayor
un mayor desplazamiento o traslación de la parte superior de la tibia, identificando así una lesión del ligamento cruzado anterior. Para identificar una lesión del ligamento cruzado anterior, el paciente estará en decúbito supino con la rodilla en una flexión de 90 grados y el pie apoyado en la camilla. El kinesiólogo, como se ve, se sentará en sus pies para fijar, tomará la rodilla con ambas manos y colocará los pulgares en la meseta anterior de la tibia. Luego hará una fuerza hacia adelante. Este test será positivo si se identifica un aumento de la traslación de la tibia. Será la misma posición, solo que el kinesiólogo hará un empuje de la tibia hacia atrás. El test será positivo cuando el kinesiólogo identifique un aumento de la traslación de la tibia, identificando así una lesión del ligamento posterior. Para el test de Godfrey, el paciente estará en decúbito supino. El kinesiólogo tomará el pie del paciente y realizará una flexión de cadera y de rodilla a 90 grados. La maniobra dará positiva cuando se vea un desplazamiento del extremo superior de la tibia generado por la misma fuerza de la gravedad. Para este test, el kinesiólogo con una mano tomará el talón del paciente, realizará una flexión y rotación interna en la rodilla y con la otra mano colocada en la cara externa de la rodilla hará una pequeña fuerza valgizante. El test será positivo cuando se produzca un desplazamiento anterior de la tibia acompañado de un clic o un chasquido audible. Para realizar la variante del pivot shift, el kinesiólogo colocará el miembro en extensión debajo de su axila. Con esa mano sujetará su otra muñeca que estará en la cara externa de la tibia. El kinesiólogo se dirigirá hacia adelante realizando una ligera flexión de rodilla y a su vez con su otra mano hará una fuerza valgizante. El test será positivo si se identifica una traslación anterior de la tibia. El paciente se ubicará de decúbito supino, con una mano el kinesiólogo ubicará en el talón, la otra con los dedos ubicará en la línea interarticular de la rodilla. Con la mano que se encuentra en el talón hará una rotación externa e interna de la rodilla a medida que se va haciendo una flexión. Este test será positivo cuando se identifique un clic o un chasquido de la interlínea articular. Para el meñisco medial la rodilla rota externamente y para el meñisco lateral la rodilla rota internamente. Para este test el paciente se encuentra de decúbito prono con flexión de rodilla a unos 90 grados. El kinesiólogo toma el pie del paciente y hace una compresión hacia abajo. Al mismo tiempo se hace una rotación externa o interna, tratando de identificar los mismos meñiscos que estén lesionados. En este caso el paciente se ubicará de la misma forma. El kinesiólogo ubicará su rodilla en la parte posterior del muslo para fijarlo. Toma el tobillo y hace una tracción, al mismo tiempo realiza una rotación externa o interna de la rodilla. Sirve para identificar lesiones de los ligamentos colaterales de las rodillas o lesiones de la cápsula. Seguimos con el test de Tesalia o Tesalia. Para esto el paciente se ubicará en bipedestación con un miembro semiflexionado, que es el miembro que no se va a evaluar. La rodilla que se evalúa estará en 2 grados, en 5 grados y en 20 grados. A continuación se le pide al paciente que haga una rotación del cuerpo de un lado al otro, manteniendo la rodilla en semiflexión. Este test dará positivo cuando el paciente manifieste dolor en la rotación interna o externa de la rodilla. Para el test de eje, el paciente se ubicará en una posición de semisentadillas, con un ancho un poco más allá del de caderas, con los pies en rotación externa. Luego se le pide al paciente que lleve las rodillas hacia adentro y hacia afuera. Ahora.
Acá realizamos el test de flexión máxima. Esta maniobra es positiva si el paciente refiere dolor al final de realizar la flexión máxima. Acá realizamos el test de extensión máxima. La variante para la flexión máxima. Este test será positivo si el paciente refiere dolor al llegar a la posición máxima de la flexión de cuclillas. La palpación de la interlínea. El paciente se ubicará de cúbito supino. El kinesiólogo palpará a ambos lados del tendón rotuliano, tratando de identificar así algún tipo de dolor en este lugar, que se puede corresponder con algún tipo de lesión de tanto el meñisco medial o lateral. En este caso el paciente se encontrará en decúbito supino. El kinesiólogo tomará el miembro valvar del paciente y lo llevará hacia el costado de la camilla. Una mano realizará una movilización lateral de la rótula. Al mismo tiempo, con la otra mano realizará una flexión de rodilla. El test dará positivo cuando el paciente realiza una contracción del cuádriceps, evitando así la flexión de la rodilla, y también con un dolor detrás de la rótula. En este caso se le pedirá al paciente que suba por encima de un cajón. En este caso yo le hice con una sillita, simulando un escalón. Este test dará positivo cuando el paciente refiera dolor en la cara anterior de la rodilla. Se pedirá al paciente que realice una extensión de rodilla aplicando un poco de resistencia en la parte inferior, fijando el muslo. El test dará positivo si el paciente refiere dolor al realizar la extensión.